nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos el Espíritu Santo para que nos dé esa fuerza, ese deseo, esa entrega que es necesaria para servir a nuestro Señor. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias porque tú siempre estás aquí con nosotros, cubriéndonos con esa fuerza, con esa entrega, con ese amor que es el amor del Padre, que es el amor del Hijo. Gracias, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hablar hoy de ¿a dónde vamos después de esta vida? Es necesario porque tenemos hoy muchas enseñanzas donde la gente solo sabe decir amén, y amén quiere decir así sea, que Dios lo ha dicho, y ellos enseñan que nosotros morimos y que con nosotros se va el alma al cementerio, se muere con el cuerpo. Estas enseñanzas erróneas no las vamos a combatir si no hay quien luche por enseñarlas, por aclarar cuál es el fin de nuestro cuerpo. Y para conocer todo esto, para entender esto, debemos de conocer una materia en la teología que se llama escatología. Debemos estudiar específicamente esa materia, que es la que habla del final del cuerpo, del final del tiempo y del juicio final. Esa materia en la Biblia la podemos encontrar en ciertas citas bíblicas donde habla del juicio, donde explica cómo es nuestra vida, cómo es nuestro cuerpo, y allí vamos a ir aprendiendo. Cuando alguien nos está enseñando mal, que nos dicen muerto el perro, se acabó la rabia, o si morimos ya no queda nada más, ya se terminó todo y estamos esperando el final o el juicio final. No, la palabra de Dios nos dice que estaremos unos en espera, otros en limpieza, en purificación, y otros que ya estamos dentro del reino de Dios. Eso es un poquito difícil para la gente explicarlo, porque se necesita mucho estudio, y a veces la iglesia o las iglesias no nos instruye mucho en ese tema. En Primera de Corintios nos enseña San Pablo acerca de esto de la resurrección, o sea, escatología, que está dentro de la teología. Entiéndanme, hermanos, lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. En la vida que nunca terminará no hay lugar para las fuerzas de descomposición.
esto nos está diciendo en 1 Corintios 15:50 en adelante que nuestro cuerpo debe de tener debe de estar compuesto por ciertos elementos para prestar las funciones estas de las dos cosas que habla aquí. Dice que la carne y la sangre no pueden entrar en el reino de Dios, en la vida que nunca termina. Esa vida que nunca termina es la vida eterna. Entonces, para eso debemos de conocer cómo está compuesto nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está compuesto por 3 elementos. Y esos 3 elementos nos presta cada uno su función. Y la función del uno no es la del otro. Recordando en Génesis, cuando Dios nos hizo, sopló dentro de nosotros el espíritu. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:23 cómo está compuesto el cuerpo. Este cuerpo humano, este cuerpo que es espiritual y este cuerpo que es conducido o nos da la vida, el espíritu. Dice así, y no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu. Que el Dios de la paz nos haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu. Primera parte del cuerpo. Segunda parte del cuerpo, su alma. Y la tercera parte, y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces el cuerpo está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Ya dirá Dios, ya nos enseñará Dios dónde va cada uno de ellos. Y eso solo lo encontramos en la palabra de Dios. Más que todo se habla mucho en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era más poco que se hablara de la escatología o de a dónde va el cuerpo o cómo estaba compuesto el cuerpo. Entonces dice Génesis capítulo 2 que el cuerpo está formado de tierra, de barro. Ese barro Dios le da vida. Y es por eso que la primera parte que conocemos nosotros bien, que es el cuerpo, es más fácil de entender para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos del cuerpo, conocemos el cuerpo y como es visible, entonces es bien claro que morimos, ¿no? Bien sabemos nosotros que morimos. Dice que el día en que, está ahí en Génesis capítulo 2, versículo 4b, el día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre. Dios está preparando el terreno para formar al hombre. Está ahorita ya preparando el mundo de nosotros, la vida de nosotros, que es bien corta, pero es visible, en este caso es visible. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida. Ahora ya tenemos
el cuerpo, y en el capítulo 2 el versículo 7, Dios ya nos forma de la tierra y nos da ese soplo, ese espíritu, que no es el Espíritu Santo. El espíritu de vida, el espíritu de que somos una creación especial en referencia con los animales. ¿Por qué? Porque este espíritu nos hace buscar a Dios, nos hace razonar, nos hace buscar recibir el Espíritu Santo, nos hace tener amor, que todo esto lo tienen los animales, pero en un sentido mínimo. El espíritu de nosotros es un espíritu de poder, un espíritu de fuerza, un espíritu que nos llama cada rato a buscar a Dios, un espíritu que nos hace sentir que estamos haciendo mal a quien sea que le estemos haciendo mal. Ese espíritu nos dice, ¿por qué estoy haciendo esto yo? Y el animal es diferente. En el animal actúa por instinto, sabe que su hijo lo tiene que cuidar, sabe que su que raras veces se atacan entre ellos, entre la misma especie. Ese es un espíritu de vida que es limitado, muy diferente al de nosotros, porque Dios especifica en su palabra que Él nos sopló ese aliento de vida, ese llamado a Dios. Eso significa ese llamado a Dios. Y regresando a Primera de Corintios 15, vemos que tenemos tenemos una explicación muy profunda de parte de San Pablo que, que nos hace entender que nosotros tenemos otra vida. No somos solo de esta tierra, no somos solo un espíritu de vida, sino que tenemos un espíritu y una alma que tiene un trabajo que hacer. Dice en el 51, por eso les enseño algo misterioso. Aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados cuando suene la última trompeta. Será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales y nosotros también seremos transformados. Esto es hasta dónde va la escatología hoy, hasta dónde es capaz el hombre de entender ese misterio, esa fuerza invisible, o ese poder invisible, o ese espíritu invisible que no podíamos entender, pero ahora con las escrituras está fácil de entender, siempre y cuando lo estudiemos a profundidad para saber dónde estamos y cuál es la función de cada uno de nosotros para poder llegar al reino de Dios y ser acogidos en ese reino, porque si no, pues seremos expulsados. Y eso es lo importante de saber quién nos está predicando, porque hay gente que viene a confundirnos y dice, usted puede hacer lo que quiera, de todas maneras el día del juicio Dios es misericordioso, pero Dios es misericordioso con las personas que le buscan, que lo quieren, que le respetan. Dice 5:23 de Tesalonicenses, dice de Primera de Tesalonicenses, continúa diciendo acerca del espíritu. Pues sabemos que el cuerpo muere y vuelve a la tierra.
porque es barro, ¿no? Porque es una materia que Dios le da vida para que podamos llevar ese espíritu y esa alma que es la que trasciende para que nosotros lleguemos a ver a Dios, a estar con Dios. Eh, dice, entonces nosotros hemos, poco conocemos de esa palabra escatología. Y escatología no es más que pensemos en la muerte, que qué vamos a hacer después de quiénes somos después de la muerte, para no tener miedo, para comportarnos bien en este mundo. Todo eso nos sirve para tener que venga a nosotros ese deseo ese deseo de buscar de Dios para poder ¿cómo le digo? Para poder guiarnos correctamente, porque es fácil vivir una vida de incredulidad, es fácil, pero al llegar allá veremos cómo fue tan duro para nosotros el que vivió en este mundo y no trató de encontrarse con Dios. Y acerca del cuerpo dice Eclesiastés 12:7, dice, el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu sube a Dios, que es quien lo dio. Está bien claro que aquí menciona las dos primeras partes del cuerpo, que son las más importantes en el concepto de este mundo. ¿Por qué? Porque el espíritu le da vida al cuerpo y el cuerpo actúa conforme yo pienso, conforme yo me eduqué, conforme yo busco de Dios. Y entonces esto va a trascender a través de el último componente, que es el alma, que es aquel cuerpo espiritual con el que vamos a resucitar, aquel cuerpo invisible en este tiempo para nosotros, en este lapso de vida, en este caminar aquí en este mundo, es invisible. Entonces nos quedamos pensando nosotros, si el espíritu regresa a Dios, que es quien lo dio, y el cuerpo muere y va a la tierra, se lo comen los gusanos. ¿Y el alma dónde queda? Pues el alma es la que va a dar cuentas en el día del juicio, en el primer juicio, que es el día que morimos, y el juicio final, que es un juicio general para todos. Ese es en esa parte del cuerpo es la que va a recibir la condenación o la salvación de Dios, del juez, del Padre. Siempre entendiendo que no es Dios quien nos condena, sino nosotros nos condenamos al no buscar de Él, al no portarnos bien. Al menos si no llegamos a conocer de Dios, ser como ese animal que busca salvar su hijo, busca protegerse de los demás animales en el grupo, con el grupo. Entonces, eso nos quiere decir que
que hay otra salvación. Eso que dije nos dice la palabra que hay otra forma de salvación fuera de que no conozcamos a Dios. Y entonces dice San Mateo capítulo 10. (28) nos dice algo muy importante acerca del alma. ¿Por qué? Porque en el estudio escatológico vamos a entender que el alma es la que recibe el juicio, la que le toca recibir como el castigo o la gracia o la bendición. La frase que dice Dios allá en San Mateo 25 dice una frase bien fuerte para la persona que se condena. Dice: no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Dice que hay que temer. Un ejemplo correcto es aquí de los mártires. Los mártires no le temen a aquella persona humana que trata de matarlos por la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo allá en Hechos de los Apóstoles, cuando agarran a Pedro y a Juan, los azotan y luego los liberan y les exigen que no hablen de la palabra de Dios, que no hablen de Jesús, pero que quedan libres. Entonces Pedro les dice: ¿a quién voy a hacer caso? ¿A Dios o a los hombres? Eso es no tener miedo a quien mate el cuerpo. Más bien dice: teman al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno, lo visible y lo invisible. Entonces, yo tengo que tener un temor a Dios, tengo que buscar de Dios, tengo que tener en mi mente que yo no soy eterno en este mundo para poder salvar el alma. Tengo que buscar de Cristo, buscar a Dios correctamente para salvar mi alma, que es la que va a dar cuenta el último día. Y vemos en Santiago 4:12 que ¿qué es lo que Dios hace en ese día cuando viene en la parusía? Que es ese estudio escatológico donde nos lleva hasta el final. Santiago 4:12 habla de el juez, de el rey, padre y juez. Dice: hermanos, 4:12, perdón, 4:13, 4:12. Dice: uno solo es el juez. Aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? O sea, Dios es el único que sabe de cada uno de nosotros quién se salva y quién se condena. Nosotros no somos nadie para juzgar a la persona, pero sí el predicador tiene que decir la verdad
tiene que enseñar lo que está escrito para que aquella persona se corrija, para que aquella persona alcance el perdón de Dios. Y entonces, pero al final quien decide quién se salva y quién no se salva solo se llama Dios, solo se llama Jesús. Y es allí donde vamos a recibir ese castigo que lo explica San Mateo 25, de 32 en adelante, donde están los que se salvan y los que se condenan. Dice aquí que el cuerpo y el alma pueden ir al infierno. Cuando habla de cuerpo y alma, está diciendo que su cuerpo será resucitado o será transformado. Si está vivo, será limpiado ese cuerpo carnal. Va a ser como un cuerpo visible, pero un poquito diferente a lo que estamos ahora nosotros acá, para poder recibir ese castigo. Y dice que el cuerpo y el alma van juntos al infierno cuando se va al infierno. Y entonces nosotros oímos decir allá, no, que se murió, ya murió, no. Hay un proceso donde se puede ver allá en los dos ladrones, ¿no? Que uno va a ir al cielo inmediatamente después de que resucita Jesús, y el otro queda sin explicación, ¿no? Entonces ahí donde hay una diferencia entre la enseñanza de los católicos y la enseñanza de los evangélicos, que dice que el alma va al cementerio junto con el cuerpo, y no es así. Si nosotros trabajamos para Jesús, para Dios en esta tierra, vamos a ser sacados de allí para estar con Él, pero no como ellos dicen. Entonces dice en el juicio final, que es la parusía, aquí se encierra la palabra parusía, o sea, el regreso del Señor. Tenemos ese juicio donde el Señor ya nos juzga, y como Él es amor, nos va a juzgar por el amor. Así que aquellas personas que se dedican a enseñar que las obras de caridad no salvan, pues ese va a ser el último juicio. El último juicio es ese, el juicio del amor. El primer juicio es: ¿qué hice yo por mi Señor acá en esta tierra? Esa es la primera cuenta. La segunda es esta, el amor. Dice del 32 en adelante, dice que va a congregar, el 31 en adelante, que el Señor va a congregar a todos por igual. Cuando el Hijo del Hombre, dice, venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Las ovejas y los chivos no pueden estar juntos, porque las ovejas son animales mansitos y los chivos son animales agresivos. Es por eso la separación del uno al otro, para que no haya contaminación ya en ese último aliento de vida, porque todavía nosotros no hemos sido recibidos allá en el reino de Dios. No hemos sido clasificados en el reino de Dios, y al ser clasificados, pues unos tendrán una vida y otros tendrán otra. Y comienza diciendo, dice
que el rey dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuvo hambre, estuvo enfermo, era forastero, y le servimos. Cuando servimos a una persona necesitada, allí estamos sirviendo a Dios, al Señor. Dice, y el rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y ahora viene el otro grupo, los de la izquierda. Estos eran los de la derecha. Dirá después a los que están a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Aquí es donde es un poquito fuerte. La palabra de Dios es fuerte. ¿Por qué? Porque necesitamos enseñarla así como está aquí, para que la gente agarre aquello que dice temor a Dios. Temor a Dios es, yo no me voy a portar mal porque yo quiero llegar al cielo. Yo quiero estar en ese reino, participando de ese reino, recibiendo esa corona. Esa corona, porque yo también voy a gobernar como rey si me he portado bien, si he escuchado la palabra de Dios y aplicármela como tal está escrita. Entonces esto me va a hacer tener temor a Dios, conociendo la palabra. Dice, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estaba desnudo y no me vistieron, estaba enfermo y en la cárcel y no me visitaron. El rey responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Estos irán al suplicio eterno, no, y los dice, estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Entonces, Dios quiere que nosotros nos portemos bien. Dios nos dio su palabra, Dios nos dio sus mandamientos. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos la vida de Dios, la vida de Cristo. ¿Para qué? Para llegar al reino de los cielos y estar disfrutando de ese reino. Que ese reino es como cuando usted se ganó la lotería y ganó ese montón de dinero en el instante. Usted se siente feliz en ese momento. Así nos vamos a sentir felices nosotros, aunque con más nivel de alegría, el día que lleguemos allá y veamos que sí trabajamos con bien en esta tierra para alcanzar ese reino que a veces ni sabemos bien exactamente cómo es, a través de las escrituras, ¿no? Porque a través de las escrituras está narrado cómo es, y nosotros muchas veces morimos sin conocer eso. Y entonces, pero la misericordia de Dios, si no fuimos tan malos, y si por descuido, Dios es misericordia, descuido por falta de conocimiento, Dios es misericordioso y le pedimos a Dios que nos perdone, ¿no? Creo que en un nivel escatológico, bueno, esto es una parte muy importante, hay más para poder hablar más, pero este es uno de los puntos más básicos. ¿Por qué? Porque nos enseñan allá que uno muere y que ya estuvo, que solo eso terminó todo y hay que esperar el juicio final, ¿no? Creo que seríamos faltos de esperanza o faltos de fe tratar de decir que no, que eso allá Dios, allá el último día vamos a ser resucitados. No, hay muchos premios en el reino de Dios,
mucho que ganar. Solo es delimitarnos en este mundo que es tan cortito, porque vemos como largos 100 años, pero 100 años son tan poquitos que ni siquiera alcanzamos a abrir los ojos cuando ya los estamos cerrando. Gracias, mi hermano, que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios que esté con nosotros siempre, en todas partes y en todo nuestro corazón.